El Salmo 25 es un salmo que tiene algunas características muy especiales. Es un salmo que tiene es el segundo de todos los salmos. Hay muchos que tienen el acróstico o el alfabeto hebreo que va marcando cada una de las partes. Es una oración lo que vamos a leer, una oración que, a diferencia del Padre Nuestro tal vez, que es una oración modelo, esta oración es diferente porque en realidad lo que se recogen son como promesas que se han utilizado en oraciones y están contenidas aquí en este salmo. Es muy probable que fueran promesas tal vez que en algún momento la asamblea compartió y el salmista fue acuñando, y es interesante este detalle porque nos permite leer promesas que tienen que ver con la súplica, con la confesión de fe y el arrepentimiento, al igual que también otros temas importantes. Me gustaría que en la medida que vayamos leyendo, probablemente el tiempo no nos dé para llegar al final, pero no pasa nada, podemos seguir en otro momento. Eh, lo que sí me gustaría es no pasar por alto el mensaje que engloban algunos de estos versículos que vamos a leer. Vamos a leer algunos versículos, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo número 25. Dice: a ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Dice el versículo 4: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado. El primer versículo: a ti, Señor, elevo mi alma. A veces las palabras de la Biblia son tomadas como si fueran filosóficas, como si fueran un simple deseo. Y lo que evoca este deseo precisamente no es pura filosofía, es al contrario, es elevar la meditación. El elemento de elevar nuestros corazones hacia Dios, muchas veces entre los creyentes lo tomamos como frases hechas, frases que repetimos. Sin embargo, en el sentido bíblico sería una invitación a la meditación. La meditación en el sentido bíblico implica reflexión. La reflexión, si lo buscamos en un diccionario, nos vamos a encontrar que la reflexión implica detenimiento de un tema o de un asunto, analizarlo adecuadamente y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Por qué es necesario hacer reflexión, hacer meditación de la palabra de Dios? Porque muchas veces el conocimiento que tenemos puede ser que incluso sea más del que hemos podido asimilar. Y es necesario detenernos, pensar, analizar eso que hemos leído, eso que hemos recibido, analizar en las verdades de Dios. Hay muchos personajes bíblicos que hablan de la naturaleza, de estar en la naturaleza con Dios, pues no necesariamente es leyendo la palabra en la naturaleza, sino también reflexionar sobre ella. ¿Qué me quieres decir, Señor, con esto? ¿Qué me quieres decir con aquello? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer parte de mí? Y son preguntas muy interesantes porque las respuestas que pueden venir de una meditación como esta pueden ser respuestas no solo importantes, sino respuestas muy significativas para ponerla en práctica, en perspectiva en nuestra vida espiritual.
Vamos a ver el segundo versículo. Dice, no permitas que yo sea humillado, ¿no? o que sea avergonzado. ¿Por qué decirle a Dios esto? El salmista confiaba en Dios y él sabía que las intenciones del enemigo, las intenciones de los enemigos del pueblo de Dios, eran precisamente fundamentar el triunfo de ellos en base a la humillación del pueblo de Dios. Y por eso él evoca esto. Al decir no permitas que yo sea avergonzado, no lo está diciendo en un sentido de orgullo, lo está diciendo al contrario, en un sentido de humildad, sabiendo que siempre que seamos protegidos por Dios, no seremos avergonzados. Y este sentido de vergüenza también evoca lo siguiente: eh, si yo estoy representándote a ti, Señor, y me avergüenzan por mis principios, también te están avergonzando a ti. Y entonces le pide a Dios que les dé la capacidad de poder estar adecuadamente. Nosotros hoy, en la sociedad que vivimos, necesitamos no ser avergonzados, necesitamos ser luz. Eh, Creo que con mucha humildad, de vez en cuando tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad en nuestros lugares de trabajo, en los grupos sociales en los que nos movemos, en cualquier ambiente en el que estemos, incluido el familiar, que Dios nos dé la capacidad de poder ser un buen testimonio y sobre todo que no sirva nuestro testimonio como vergüenza de los principios divinos. Vamos a ver el tercer versículo. Dice, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Hay una canción que en algún tiempo se hizo muy famosa de Jesús Adrián Romero que decía, esperar en ti difícil sé que es, ¿verdad? O sea, me imagino que muchos se acuerdan de esa canción. Creo que son de las canciones de los mejores momentos de Jesús Adrián Romero. Y este versículo está poniendo el énfasis en esperar en ti. Qué pena cuando nuestra esperanza se fundamenta en los seres humanos o en los sistemas. Creo que sobre todo nuestra sociedad ha presenciado mucho cómo la gente confiando en determinados sistemas políticos, en determinados sistemas sociales, en determinados personajes, y cada una de esos sistemas o esos personajes han fallado. Y entonces vemos luego cómo la gente se hunde, cómo la gente desespera. La Biblia deja bien claro que nuestra esperanza debe estar fundamentada en el Señor. Por eso mi esperanza en ti, el único que nunca me va a fallar. Nosotros, al fundamentar nuestra esperanza en Dios, ¿qué estamos buscando? Buscamos instrucción. Primeramente, instrucción. Reconocer que la instrucción de Dios es el verdadero fundamento. Pero también buscamos su gracia para poder seguir en pie. Hay una frase que me gusta mucho, desde el punto que lo leí, decía, para estar de pie ante los hombres necesitamos estar de rodillas delante de Dios. Y evoca muy bien la humildad, ¿verdad? Para estar de pie ante los hombres necesito estar de rodillas delante de Dios. El versículo 4. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Y fíjense que esto lo está diciendo un salmista que se supone que conocimiento tenía. Pero, ¿por qué hacer este deseo? ¿Saben? La peor de las sensaciones en un creyente es que el tiempo que tiene caminando con Dios es como si ya lo sabe todo. Es una de las sensaciones más engañosas, porque si llega a tener esta sensación, no se va a movilizar a querer conocer más. Y esto es muy triste, sobre todo porque nuestro Dios es infinito.
pudiéramos cada día recibir inagotables torrentes de bendiciones, de verdades, de instrucciones. Y los días de nuestra vida, por más largo que llegaran a ser, no llegarían a agotar todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que David al pedirle esto a Dios, ¿qué le está pidiendo? Amplía mi percepción espiritual. Qué interesante esto, ¿verdad? Ampliar mi percepción espiritual, que siempre tiene, y damos gracias a Dios por eso, siempre tiene la posibilidad de poderse ampliar. Necesitamos más luz de Dios, sobre todo que se proyecte sobre nuestro camino. El camino que tú y yo tenemos que caminar no es el mismo. Cada uno tiene su propio camino. Pero si bien es cierto que los caminos son diferentes, el Dios es el mismo. Y todos necesitamos que ese camino esté iluminado para poderlo ver adecuadamente. Imagínense Moisés con todo el reto que tenía por delante, oró por esto, para que Dios iluminara su camino. David oró en determinados momentos para que Dios iluminara su camino, y aquí vuelve a repetirlo. Hazme conocer tus caminos. Que la percepción engañosa de que ya conocemos todo de Dios, o que incluso algunos llegan a confundir que el conocer las estructuras de la iglesia es como si conociéramos las estructuras de Dios. La iglesia es apenas una pequeña parte, una parte muy buena, pero una pequeña parte de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero qué bonito sería que cada día nuestra percepción tenga la intención de abrirse precisamente en la meditación, de recibir las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver el versículo 5, dice: encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Una frase a destacar: tu verdad. Los filósofos dicen que la verdad es relativa, y aquí ya lo dañan, porque cuando ese tipo de idea llega a la Biblia, si la verdad es relativa, pues bueno, Dios existe según piense cada uno, los mandamientos son importantes según piense cada uno, las enseñanzas de la Biblia o los episodios de los personajes bíblicos son importantes pues según cada uno lo vea. Y claro, si todo termina siendo tan relativo y a la vez tan líquido, no hay fundamento. Pero una cosa es la verdad del ser humano y otra es la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es diferente, muy diferente. La verdad de Dios tiene la capacidad que no tiene la verdad humana. Un ser humano comienza con una idea y de vez en cuando la va modificando porque va encontrando nuevas razones o para seguir creyendo en otra cosa o incluso para dejar de creer. Pero es difícil que un mismo postulado humano se mantenga por los siglos. De hecho, a nivel científico, si vamos a hacer una tesis, no pudiéramos citar nada que tenga 10 años de antigüedad. Imagínense las razones. La razón principal porque estaría desfasado. Sin embargo, cuando vamos a la verdad de Dios, es la misma ayer, hoy y siempre. La verdad de Dios hace la diferencia. Es la misma, siempre está ahí. Y eso le da un realce totalmente diferente a esa forma de buscar la verdad que tiene el ser humano. La verdad según los intereses, la verdad según las conveniencias. O como algunos dicen, mi verdad no necesariamente es tu verdad. En el caso de la Biblia, de la palabra de Dios, nos referimos siempre a una verdad inmutable, a lo que es, no cambia. Me gustaría que vayamos ahora al versículo 6, dice: acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre has mostrado.
Cuando yo leo versículos como esto en el Antiguo Testamento, me acuerdo de aquellas personas que dicen que en el Antiguo Testamento hay una imagen de un Dios severo. Pues imagínense, en este versículo que está diciendo David, acuérdate, Señor, de tu ternura y de ese gran amor que siempre has mostrado. Así que en el Antiguo Testamento también hay grandes joyas del amor. Las bendiciones ya recibidas son la base de la esperanza. La hermana White también en algunas citas lo parafrasea muy bien esto. A menos que al mirar atrás Dios nunca nos haya ayudado, tendríamos razones para desconfiar. Pero si somos conscientes, no buscar esas historias maravillosas que le han ocurrido a personajes bíblicos o personajes famosos, no, solo con nosotros mismos. Si somos curiosos, justos podríamos decir, en enlistar todas las cosas que Dios nos ha dado, todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿cuántas serían? ¿Se imaginan? Que seamos lo suficientemente agradecidos como para reconocerlas, para apuntarlas. Pues en base a esto, nosotros nos tendríamos que acordar que si nuestro Dios tuvo amor, tuvo compasión, tuvo misericordia ayer, ¿por qué no la va a tener hoy? La Biblia, en base a Jesucristo, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? En Hebreos 13:8. ¿Por qué decir esto? Porque nos podíamos haber quedado con un Jesús de una época y que mutara en otra. Sin embargo, nos dice el mismo, con su amor, con su deseo de salvarte, con todo eso, y sobre todo con cada una de sus características. Y David, entre las muchas cosas que puede haber recordado, recuerda la bondad de Dios, que es uno de los atributos más excepcionales de Dios. Difícil de comprender, pero muy repetido en la Biblia. Una bondad que traspasa sobre todo los límites humanos. La bondad de Dios, según la palabra de Dios, nunca nos ha faltado. A través de toda la historia de los personajes bíblicos la vimos presente. A través de toda la historia del pueblo de Dios ha estado presente. Pero esa bondad también la vemos aún en el momento que estamos viviendo hoy en el mundo. Estamos viviendo un momento complejo, un momento difícil, pero Dios podríamos decir, ha definido que nuestra forma de adoración, aunque sea en un sistema digital, la pudiéramos mantener, aún en el momento que estamos viviendo. Y todo eso, al menos yo lo veo como un elemento de su bondad, un elemento de esa forma de Dios, al fin y al cabo, unir a la iglesia por hilos que hace un tiempo no nos hubiésemos imaginado. El versículo 7: olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Fíjense qué bonita descripción de Dios, ¿verdad? ¿Por qué David habla de sus errores de la juventud? No lo hace Dios, lo hace el salmista. Los seres humanos somos especialistas en recordar las cosas malas que hemos hecho, en recordar, incluso algunos en lamentarse exageradamente por el pasado. Cabe destacar que nuestro Dios, en el momento que nos perdona, olvida. El asunto es que no nosotros. David habla de sus rebeliones, de sus deslices de la juventud. Y saben, la bondad de Dios borra todo eso. En el momento que lo perdonó, lo borra. Y David evoca esa bondad de Dios otra vez. Cuando nosotros llegamos a comprender la bondad de Dios, entonces comenzamos a entender mejor el perdón. Y comenzamos a entender ese perdón que borra, ese perdón que quita las transgresiones. Si llegamos a medir a Dios de la misma manera que nosotros perdonamos, entonces
Eso justifica que constantemente nos acordemos de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Quiero finalizar leyendo el versículo 8. Dice, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Qué bonita descripción de Dios, ¿verdad? Bueno y justo. Eh, un ser humano no llega a comprender la grandeza de Dios. De hecho, ese es un intento que sería muy fallido de cualquier ser humano. Pero qué bonito que aunque yo no pueda comprender todo de Dios, que lo que yo recuerde sea algo así de Dios. O que la imagen que yo me pueda crear sea una imagen así. ¿Cómo es Dios que yo pueda decir, mi Dios es bueno y justo? Y fíjense, David no lo deja ahí, dice, y por eso les muestra a los pecadores el camino, a los perdidos. O sea, el que no sabe por dónde debe ir, Dios se especializa en mostrarle por dónde debe ir, a dónde se debe dirigir. ¿Para qué sirve la bondad y la rectitud si no sería para el provecho del hombre? Una bondad y una rectitud de la que solo habláramos en teoría no tendría sentido, pero es una bondad y una rectitud que puesta en la cruz por Jesús abrió la posibilidad de que tú y yo estuviéramos aquí y que muchas personas a lo largo de los siglos hayan podido salvarse y que muchas personas que todavía no lo han hecho también se encontrarán con este bendito camino. Damos gloria a Dios porque Él es bueno y es recto y bendice siempre a sus hijos. Queridos hermanos, queridos amigos, espero que estas bonitas promesas que hemos podido compartir juntos puedan elevar nuestros corazones a seguir amando a nuestro Dios, a seguir en sus caminos y sobre todo a reconfortar nuestras vidas y encontrar ánimo y fortaleza para seguir adelante de la mano de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.